rey David era conocido como un gran adorador, ¿no? El rey David escribió salmos que expresaban sus sentimientos de tristeza cuando tenía mucha tensión, sobre todo por el tema de las batallas, de la incomprensión que él sufría. Y también de alabanza cuando veía la mano de Dios en su vida, ¿no? Y los salmos son preciosos por eso, porque muestran la vulnerabilidad del corazón de los escritores. Y David es el salmista por excelencia, ¿no? Aparte era una persona que escuchaba al Señor en la intimidad. Él, antes de tomar decisiones, solía hablar con Dios, y cuando hablaba con Dios, el Señor lo bendecía, ¿no? También era una persona extravagante con el amor hacia el Señor. De hecho, en una de las historias que nos narra la Biblia, cuando ve el Arca de la Alianza estar ya en su sitio, él se pone a danzar en la presencia de Dios y no recibe buenas miradas por parte de todo el mundo, especialmente por parte de una persona muy especial para él, no recibe buenas miradas. Ahora vamos a profundizar un poquito en eso, ¿no? Y nos encontramos en la historia de David, narrada en segunda de Samuel. Y bueno, para contextualizar un poquito la vida de David, David era, en el inicio de su vida, ¿no?, en su juventud, era un pastor de ovejas, el pequeño de sus hermanos, el que nadie daba, como dicen aquí en España, nadie daba un duro por él, pero Dios sí tenía un plan para su vida. Nada más y nada menos que ser el rey de Israel, que ser el antepasado del propio Cristo, ¿no?, del propio Jesús. Entonces él fue ungido como rey por el profeta Samuel y fue sucesor de Saúl, ¿no? Ya escuchamos el otro día historias de Samuel, de Samuel, de Saúl, de David, y vamos a seguir escuchando, ¿no? Resalto aquí que el corazón de David era un corazón lleno de dones. El Señor le dio muchos dones, era un adorador, era un creativo. Él se expresaba en salmos, en poemas, y él en su corazón, como refleja 1 de Samuel 13:14, era un hombre conforme al corazón del Señor, ¿no? Eso es como lo que se describe de él, era un hombre conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, el carácter de Dios formaba parte de sí, ¿no? Entonces, con esta expresión de sentimientos podemos ver el amor, la alegría o el gozo, ¿no? Aparte de todo ello, fue un guerrero valiente y pertenecía a la tribu de Judá, ¿no? El Señor le había regalado a David muchos dones, pero lo más importante, para cultivar su carácter, y él tuvo una vida bien dura y tuvo que tomar muchas decisiones y tuvo que ser guiado en todas ellas por el Señor. Él lo que quería es acercarse al corazón de Dios y perfeccionarse, ¿no? Entonces lo primero que vemos aquí en Samuel, en segunda de Samuel, que vamos a leer el trocito del capítulo 1 al 15, más o menos, vamos a ir poco a poco, ¿no? Vemos que en la relación con Saúl, que era su antecesor, Saúl pues tuvo como una guerra entre ellos, hubo varias riñas. Al final Saúl reconoce a David, es más, le entrega a su hija en casamiento, ¿no? A Milca, le entrega. Además, él tocaba el arpa a Saúl cuando estaba atormentado, ¿no? Venía, le tocaba el arpa a Saúl y lo calmaba. Además de esto, era un amigo íntimo del hijo de Saúl, de Jonatán, muy íntimo. Y posteriormente veremos que protegió al hijo de Jonatán, Mefiboset. Y lo primero que vemos al iniciar segunda de Samuel es que Saúl muere,
no es que muera, Saúl es asesinado, y el asesino de Saúl, un amalecita, un extranjero, descendiente de Esaú, ¿no? Los cuales eran ladrones, solían ser ladrones, eran enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Se presenta ante el rey David, se presenta ante David y le dice que yo he matado a Saúl. Y lejos igual de pensar el amalecita, bueno, pues yo voy allí, le digo que al final de su vida tampoco se llevaba muy allá, le digo que yo lo he matado y entonces como que gano en fama ante sus ojos. David entiende que se condena al matar al ungido del Señor, a Saúl. Y él mismo dice, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. Y lo que hace David es matar a la amalecita. Para David, el tema del ser ungido era algo muy importante. Ser una persona escogida, ser una persona consagrada. ¿Por qué? Porque David tenía temor de Dios. Es otra de las características que él tenía, ¿no? Y el amalecita, lejos de recibir elogios de parte de David, encontró la muerte. El amalecita no fue guiado por Dios. El amalecita fue guiado por el enemigo. No conocía el corazón de David, no conocía el corazón de Dios tampoco. Pero David sí, era fiel a los principios de Dios. Y el Señor le guió. Y vemos en el corazón de David un corazón fiel, un corazón humillado. El temor del Señor te lleva a humillarte y presentar el corazón delante de Dios, ¿no? Y vemos también como que este carácter de David se refleja en su hijo Salomón. Salomón, que es el gran sabio, ¿no? Salomón escribió el libro de Proverbios, es el libro de la sabiduría, ¿no? De hecho, Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es decir, este carácter de David se refleja en Salomón, puesto que también era temeroso de Dios, ¿no? Y vemos que Salomón tuvo un corazón humilde, y en Primera de Reyes 3 dice que él pidió un corazón comprensivo para un buen gobierno de su pueblo y para saber distinguir el bien del mal. Entonces a Dios le agradó que no pidiera oro, que no pidiera éxito, sino que pidiera sabiduría para gobernar al pueblo con justicia. Y por ello, dice Primera de Reyes 3, que recibió todo lo demás. Recibió fama, riqueza. Y nos recuerda un poco mucho, a Mateo 6:33, ¿no? Porque Mateo 6:33 dice que busquen el reino de Dios y su justicia. Y Salomón buscaba la justicia también. Y Mateo 6:33 no se queda en busca el reino de Dios y su justicia, sino que todo te será añadido. Lo que le pasó a Salomón. Todo le fue añadido. Entonces vemos ahí este reflejo, ¿no? ¿Qué es lo que guiaba la vida de Salomón? El Señor también. El temor de Dios, la justicia de Dios. Y 2 de Samuel 22, 2-3, es precioso ver cómo David le habla al Señor y le dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Veamos que había un clima bélico, ¿no?, en la vida de David. Entonces, él declara que el Señor es su roca, que es su fortaleza, que es su salvador, que es su protección, que es su lugar seguro y que él le libra de la violencia. Es libre en ese clima de violencia porque depende del Señor. Y vemos también, siguiendo la historia, ¿no?, que David es ungido en Hebrón como rey de Judá. Y es ungido por el profeta Samuel, ¿no? Hebrón era una ciudad importante, era una ciudad sacerdotal, era la ciudad del enterramiento de Sara, Abraham, Isaac, Jacob. O sea, llevaba detrás espiritualmente una carga importante, ¿no? Y él fue
ungido por este profeta. Y el resultado de hacer las cosas según la voluntad de Dios es que el Señor lo fue guiando. Pero Is-Boset, veamos, en esta época había dos reinados, el reinado de Israel y el reinado de Judá. O sea, Israel estaba dividido, ¿vale? Y David gobernó sobre Judá, mientras que Is-Boset, hijo de Saúl, reinó sobre Israel, ¿vale? ¿Y quién ungió como rey de Israel a Is-Boset? Abner, un comandante del ejército de Saúl. Es decir, un guerrero. A uno lo ungió un profeta, al otro lo ungió un guerrero. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Queda reflejado en 2 Samuel 3:1. Dice, la dinastía de David fue más fuerte cada vez, mientras que la de Saúl, reflejado en Is-Boset, cada vez estaba más debilitada. Entonces hay un significado espiritual. Si quien te guía es el Señor, vas a tener victoria, vas a tener buenos resultados, mientras que si sigues, si eres ungido, por así decir, si tú sigues las corrientes del mundo, si te decides por el mundo, vas a acabar debilitado. Entonces conviene que encontremos la fortaleza en Dios, como hizo el pueblo gobernado por David, ¿no? Las decisiones de Saúl en su vida fueron determinantes para el futuro de su pueblo. Y la persecución que surgió a raíz de esta división de reinos por parte de David lo debilitó. Ahora mismo David estaba mucho más fuerte que los descendientes de Saúl. Estaban mal, ¿no? Estas batallas favorecieron, por lo tanto, a David. Y como leíamos antes, ¿no? Dios es mi refugio, mi roca, mi fortaleza, mi salvador. Esto declaraba David, que el Señor era todo eso para su vida. Y debemos de seguir la guía de Dios también en nuestros lugares de influencia. Cuando nos toca pues dirigir una empresa, por ejemplo, o simplemente trabajar en nuestros lugares de nuestro entorno de influencia, debemos guiarnos no por las corrientes del mundo, sino por Dios, para que Él nos dé esa victoria que estamos llamados a tener, ¿no? De hecho, siguiendo con 2 Samuel 22, en el versículo 4, David dice, clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Y en el versículo 19 dice, me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Encontramos que, claro que sí, David estaba angustiado, David era perseguido, David tenía miedo, pero David clamó, David alabó y el Señor respondió. Le salvó de sus enemigos y le sostuvo en batalla. Y bueno, el corazón de David también era un corazón íntegro, era un corazón humilde. Y lejos de alejarse por completo de Is-Boset, que era el hijo de Saúl y su enemigo, finalmente acaba acercándose. Vemos que también hay una separación de Mical, que era su mujer, la hija de Saúl también, y finalmente se acaban encontrando. Buena relación con Is-Boset, buena relación con su mujer, pero Is-Boset termina asesinado por dos señores, Recab y Bana. ¿Y qué es lo que hace David? Acaba matando a ellos dos también. Y unifica de nuevo el reino de Israel. Entonces ya no está el reino de Judá y el reino de Israel, sino el reino de Israel pertenece a su reinado a David de manera íntegra. David acercó posturas entre sus enemigos y él. Fue inteligente, fue respetuoso y el Señor le puso a gobernar. Entonces el 2 Samuel 5:2 dice, el Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. Y esta vez David fue ungido como rey de Israel, de las dos partes de Israel, por los ancianos de Israel, que eran unas personas de referencia, personas de peso político. O sea,
volvió a hacer las cosas en el orden correcto. Y el total de años que él reinó fue 40, 33 años únicamente sobre el reino de Judá, y luego se le sumó el reinado de Israel por 7 años y medio más. El total es eso, 40 años. Entonces, es bonito porque David clama a Dios, David depende de Dios en medio de la lucha y encuentra paz. O sea, él encuentra guía, él encuentra paz. Él no va como loco, sino depende del Señor. Otra cosa que hace David es que ya se marcha de Hebrón hacia Jerusalén. Y construyen la ciudad de David junto con el rey de Tiro. El rey de Tiro era un rey extranjero, fenicio, pero eran gente muy preparada para el tema del comercio, para el tema de las materias primas. Y Jerusalén se desarrolló arqueológicamente gracias también al rey de Tiro. O sea, él era un estratega. Él mantenía relaciones estrechas incluso con los extranjeros, salvando las distancias, sin mezclarse con temas de religión, porque eso sí que lo tenían como muy, muy, muy dentro de su corazón, ¿no? Pero cuando sabía que podía potenciar la relación diplomática con otros, lo hacía. Dios le dio mucha sabiduría a él también. También a la hora de atacar, él siempre dependía de Dios. Él siempre hablaba con Dios, le consultaba a Dios y Dios le respondía. Parafraseando 2 de Samuel 6, si lo lees, dice el Señor le dice a David: cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los árboles, yo iré delante de ti para atacar. O sea, cuando tú escuches eso, es que yo voy delante de ti, entonces ataca. Y cuando tú escuchas esto, verás la victoria. Y David así actuaba. Escuchaba, era guiado y actuaba. Luego se traslada el arca y hay un hombre, un custodio, que se llama Uza, y van caminando. Dice la palabra que los bueyes, mientras están en el camino, se tropieza uno y Uza lo que hace es tocar el arca. Toca el arca y ¿qué es lo que pasa? El poder de Dios, ¿no? La presencia de Dios era tan potente que Uza muere de manera inmediata. Dios lo fulmina con su ira, ¿no? Y es gracioso porque aquí también se muestra un sentimiento de David, porque David, lejos de decir, Señor, lo has matado, no. David se enfada. David se enfada con Dios. David se enfada con Dios y le tiene miedo porque dice, ostras, si lo toco me va a pasar lo mismo. Entonces, no, fuera. ¿Y qué pasa? Que surge otra persona, Obed-edom. Obed-edom es un valiente, un levita, que custodia el arca por 3 meses. Y dices tú, David en este momento fue guiado por el miedo. Obed-edom fue guiado por Dios. Y el resultado de tener el arca del pacto 3 meses en su casa resultó en que encontró la bendición de Dios. Obed-edom fue visitado por el Señor, ¿no? Por ser valiente, por apostar por él. Y lo que contaba antes, ¿no? Dice, cuando el arca llega a Jerusalén, ya llega a Jerusalén, David se pone a bailar en vestiduras sacerdotales, en un efod de lino, así de lino, tú imagínatelo, de lino entero, bailando, pero de manera extravagante, como loca. Entonces, claro, lo mira Mical, que era su mujer, y lo mira así como, este chico, ¿qué le pasa, no? Se le ha ido, se ha vuelto loco. Entonces Mical se burla de David. ¿Y qué es lo que pasa con esta burla? El Señor no estaba guiando ahora mismo a Mical, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Que quedó estéril. Mical no tuvo hijos. Lo dice en 2 de Samuel 6:23. Entonces hay que tener cuidado y hay que pedirle al Señor mucho discernimiento y mucha guía para ser capaces de escucharlo y no perdernos, ¿no? No perdernos el mover de Dios. Sabemos que Dios es un Dios de pactos y Dios hizo un pacto con David. Aparece un nuevo profeta, el profeta Natán, que le profetiza que, están hablando sobre un deseo de David de hacerle un templo al arca, ¿no? Y el profeta Natán escucha de parte de Dios
en 2 de Samuel 7, 11 al 13. El Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo, para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Recordad, ¿quién es el descendiente de David? Cristo. Estaba profetizando sobre él, ¿no? Dinastía de reyes. O sea, Jesús es el rey de reyes, ¿no? Levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia, fortaleceré su reino. Un reino que no es de este mundo, el reino de los cielos. Él es quien edificará una casa, un templo, para mi nombre y afirmaré su trono real para siempre. Y yo interpreto que lo del templo somos la iglesia. ¿Sí? Yo creo que somos la iglesia, el templo del Espíritu Santo. Nosotros, como cristianos, creemos que el Espíritu de Dios habita entre nosotros y habita en nosotros. Entonces, por eso entiendo que esta profecía tan bella que le dan a David, esto es para los tiempos de hoy también. Creo que Jesús, pues con su sacrificio y todo lo que hizo, ¿no? Propició que pudiéramos vivir en esta palabra también. David vuelve a enaltecer a Dios, lo reconoce por todo lo que ha hecho en su vida y muestra gentileza o benignidad y otra vez fidelidad o fe. Nos encontramos con Mefiboset también. Mefiboset era el hijo de Jonatán, el mejor amigo de David. Y resulta que este hombre era un hombre lisiado. Cuando tenía 5 años cayó de los brazos de su nodriza, intentando escapar. Entonces se quedó lisiado de ambas piernas. Y David en su bondad, pero no en su bondad, era en la bondad de Dios, ¿no? Como lo dice 2 de Samuel 9:3. Dice, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Y la bondad de Dios era hacerlo comer en la casa del rey. Que entrase en su casa y comiese con él, intimase con él, se sentase a su mesa. Mefiboset significa destructor de la vergüenza. Y el lugar donde él vivía se llamaba Lodebar, que significa sin palabra. Sobre él no había palabra. Había palabra de vergüenza, eres un lisiado, vivía en un lugar donde nadie declaraba una palabra de Dios sobre su vida. Pero Dios en su infinita bondad utilizó a David para mostrar su bondad, invitándolo a sentarse a su mesa por siempre, para todas las generaciones, ¿no? Y a su hijo también. Entonces, David bendijo a Mefiboset. Y yo veo un reflejo de Jesús aquí. Nosotros somos los lisiados. Nosotros somos los que no tenemos palabra. Pero Jesús puso palabra sobre nosotros, nos llamó hijos de Dios, ¿no? O sea, somos hijos adoptivos, coherederos del reino. Hay promesas sobre nuestra vida y nosotros no lo merecemos. Y estamos en vergüenza, pero el Señor destruye la vergüenza. Entonces, David fue guiado por el Espíritu, David fue guiado por Dios, y Jesús es tan bueno como David hizo con Mefiboset. Se dejó guiar por Dios. Y digo, fue ejemplo vivo de su descendiente Jesús, el Mesías, el enviado, el ungido. Pero toda la historia bonita, hay veces que tiene un quiebre, ¿no? ¡Ay! Y también David tuvo un quiebre con una mujer casada, muy bella. No sé qué le pasó a ese hombre, que la vio, se llamaba Betsabé. Betsabé debía de ser muy bella, a él le gustó y dijo, uy, yo quiero acostarme con ella. Y le dicen, pero Betsabé es una mujer casada, está casada con Urías, y Urías es uno de tus guerreros. Urías elitita. Entonces dice David, como yo quiero tener relaciones con ella, pues le voy a decir a Urías, le voy a mandar a que vaya a la guerra. Entonces él se acuesta con Betsabé y la deja embarazada. Y hay un problemón.
porque claro, no. Entonces, ¿qué hace brillantísimamente David? Le dice, Urías, ven, descansa con tu mujer, todos sabemos lo que significa, ten relaciones con ella, a ver si así simulamos. O sea, fijaos las estrategias cuando no es Dios quien te está guiando. O sea, David en este momento no se dejó guiar por Dios, David se dejó guiar por el enemigo, ya que robó su tranquilidad, hurtó la intimidad de estos esposos y destruyó la vida de dos inocentes. Y ahora decimos que es de Urías porque Urías acabó muriendo, pero luego hay otra personita que también acabó muriendo debido a esto. Y fue el bebé que tuvieron Betsabé y David acabó muriendo. Y David no se daba cuenta, no se dio cuenta hasta meses más tarde, cuando Natán, de nuevo, el profeta, que declaró el tema de la casa, del templo y demás, le dice una historia. Le cuenta así, parafraseando un poco, dice, había dos hombres, uno rico con muchas ovejas, otro pobre con una ovejita que cuidaba mucho. Llega a la casa del rico una visita y en vez de matar una de las ovejas, sacrifica la del pobre. Entonces Carlos le dice, pero eso ¿qué te parece? Y dice David, no me gusta, ese hombre debe morir. Y le dice Natán, pues ese hombre eres tú. Tú has robado lo que no es tuyo. Te has metido con quien no debías de hacer. Has codiciado la mujer de otro, ¿no? Pero le costó meses darse cuenta de esto. Entonces, esto terminó en desgracia. Murió Urías, efectivamente, porque al final lo mataron en la batalla, pero también murió el bebé. Pero después, el Señor, que no deja de ser fiel, ¿no? Tiene un nuevo niño con Betsabé, que es Salomón, del que ya hemos hablado antes. El sabio Salomón, ¿no? En fin, hay muchas historias que le siguen a esta mala decisión, a esta mala dirección que toma en su vida, que es consecuencia, ¿no? Pero yo me quiero quedar con que ahora mismo creemos que bueno, Jesús vivió la vida perfecta, Jesús murió en sacrificio por nosotros, resucitó, el Padre envió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que Dios nos regala dones y del Espíritu Santo nos da los frutos, ¿no? Si tú llevas una vida acorde con el carácter de Dios, buscando al Señor, orando y perseverando en la relación con Él, el Espíritu Santo va a producir en tu vida frutos, ¿no? Los cuales quedan reflejados en Gálatas 5, del 22 al 23. Y son los siguientes, los frutos del Espíritu: amor, alegría o gozo, paz, paciencia, gentileza o benignidad, bondad, fidelidad o fe, humildad o mansedumbre y dominio propio o templanza. Entonces nosotros vemos en David el carácter de Dios, ¿no? También reflejado en él. Hemos visto varios de estos puntos en su vida, cuando él mostraba fidelidad, mostraba humildad, gozo, alegría, gentileza, bondad. Pero es precioso que hoy nosotros tenemos acceso por el Espíritu Santo a vivir en esto.